hogares de familias disfuncionales casi siempre existe un ambiente cargado de discusiones, gritos, palabras groseras y amenazas. ¡Le dije que me respete! Evita escenas desagradables delante del niño. Estas se guardan en la memoria y posteriormente aparecen consecuencias negativas, entre ellas, padecer de baja autoestima, agresividad o escasas relaciones sociales. La conducta futura se forma en el presente. Asimismo, como dice la promoción, la conducta futura pues se forma en el presente. Nos estamos refiriendo en este caso a cómo actuar, a ser ejemplo ante las nuevas generaciones porque van creciendo, son esponjitas y después pueden repetir lo que se le grabó en la mente y no siempre puede ser positivo. Por tanto, nutrirlo de los mejores valores va a conducir a una generación futura más armónica, más respetuosa. Bueno, yo quiero conversar ahora con un psicólogo prestigioso, es joven, pero tiene experiencia en la comunidad, nos atiende los policlínicos, a todas las personas que vamos, va a los centros de trabajo e incluso aquí a los medios, a orientarnos siempre de cómo mantener buenas conductas. Y es Lázaro Guillermo Ortega Castillo. Él ha logrado calar en la opinión pública de Los Pineros por su conocimiento. Y este tema de la negociación de conflicto a mí me ha parecido interesante. Y por eso precisamente, Lázaro, es que yo quiero, y te doy la bienvenida a Conectado con Caribe, que tú profundices en este tema tan necesario de cómo lograr la negociación de conflictos. Saludos, qué bueno contar con esta oportunidad de poder brindar un poquito de información. ¿Le ha pasado alguna vez que hemos conversado con una persona y de pronto has identificado qué difícil es hacer entender a esta persona? Cuando las personas se encuentran en este estado, se encuentran fundamentalmente lo que en la psicología social se conoce como disonancia cognitiva, el estado de tener pensamientos, acciones, creencias o deseos que son incompatibles entre sí. Ahora, cuando nos encontramos ante esta situación, lo peor que podemos hacer es continuar con un argumento lógico en esta conversación. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque estábamos en la jornada de la violencia, estamos hablando del tema de la violencia, y la violencia tiene disímiles formas, casi tantas formas de interrelación que hay entre las personas serán las formas de violencia que existan. La violencia puede ser desde violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, violencia desde las distintas formas de interrelación que existan entre las personas. Inicialmente, debo dejar algo muy claro. La violencia no se hereda. Sí es cierto que hay personas con comportamientos que pueden, de alguna manera, ser más proclives a la violencia, pero la violencia no se hereda, la violencia se legitima. En la medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo, observando, notando comportamientos violentos, y esos comportamientos violentos reciben reforzadores sociales, y entonces es cuando se convierten en válidos y en incorporados a la violencia. Y estamos hablando ya entonces de cuestiones de violencia de género, de violencia dentro del hogar, de violencia en todas las disímiles formas que pueda existir la violencia. Ahora, si estamos, por ejemplo, en medio de una conversación, y les voy a dar algunos tips para que se den cuenta de cuando estamos, por ejemplo, ante la disonancia cognitiva, que fue lo que empezamos hablando. Una persona está en disonancia cognitiva cuando se sorprende con información nueva sin cambiar de perspectiva. Cuando, por ejemplo, no puede resumir en detalle la perspectiva del otro. Cuando presume que la intención de comunicación del otro es una intención maliciosa, cuando grita o se enoja, cuando ataca a la persona en lugar de los argumentos que se están discutiendo, y cuando no es capaz de dar un paso atrás, aun cuando ya haya perdido la conversación. ¿Cuál sería una de las formas, de las disímiles formas de analizar esto o de solucionar esto? Bueno, tendríamos que buscar lo que serían los métodos de negociación. Los métodos de negociación han estado muy en boga en la psicología social y han sido promovidos por universidades importantísimas como la Universidad de Michigan, la Universidad de Harvard, pero nosotros los cubanos no nos quedamos atrás
Existen investigadores muy importantes como Mara Fuentes, el profesor Julio César Casales, la profe David Pañellas, que he tenido la suerte de compartir con algunos de ellos, y todos tienen su propio desarrollo de la psicología social, su propio desarrollo de cómo negociar, de cómo crear métodos de negociación. Ahora, vamos al pollo del arroz con pollo. Usted quiere negociar con una persona. ¿Cuáles son las cosas que debe tener en cuenta? ¿Cuáles son las cosas que no debe pasar por alto? Debe separar a la persona del problema. Duro con el problema, pero suave con la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Usted está tratando de resolver un conflicto, pero su conflicto no es la persona. Y eso nos evitaría, por supuesto, caer en estados de violencia. Hay que reconocer el problema. Si usted reconoce el problema, el paso siguiente sería si sería posible cooperar en la solución de un problema. El otro tip importante sería escuchar para entender. Escuchar es muy importante. No es oír, hay una diferencia entre oír y escuchar. Y hablar para ser escuchado. Si usted se está comunicando con una persona, lo primero que debe hacer es parar de hablar y escuchar lo que el otro le está tratando de decir. Otra cuestión importante sería apartarse de la razón y la culpa. Si usted está resolviendo un conflicto, no se preocupe tanto o quién tiene la razón o quién tiene la culpa en ese conflicto. Intente más pensar en la resolución propiamente que en asumir roles o en asumir cargas de culpa o de razón. Cuide la imagen y la reputación de las personas que están negociando. Eso quiere decir que si usted está teniendo cuidado en la relación de la persona, cuando usted termine la negociación, lo más probable es que cuando tenga que establecer un nuevo proceso de negociación sea mucho más factible. Y entienda, ya por último, para cerrar, entienda el impacto emocional que puede tener la negociación en una persona. Porque de la misma forma que usted tiene intereses, principios, conflictos, cuestiones a las que no quiere renunciar, del otro lado hay personas que también tienen emociones, conflictos, intereses a los cuales no quisiera renunciar. Y en eso se basa una negociación efectiva. Y entonces yo pudiera decir que no hay que ser psicólogo para que dentro de la sociedad los entes, nosotros, las personas que formamos parte de la sociedad, aprendamos a negociar en colectivos laborales, en comunidades. Para nada. O sea, tener conocimientos de psicología nos da herramientas, pero no hay que ser un especialista para aprender la negociación, no hay que ser un especialista para no ser una persona violenta. Es más bien un cambio de conducta que se debe incorporar a la vida. De la misma forma que todos los cubanos sabemos un poquito de medicina o de pelota, no todos somos peloteros o buenos médicos, pero no hay que ser un buen psicólogo para ser una persona no violenta o buena negociadora. ¿Pudiera entonces la falta de negociación influir en los escándalos dentro de la familia, dentro de un vecino con otro, por problema de agua, por problema de basura por un balcón? Pudiera incluso en los centros de trabajo, que a veces la comunicación interna no fluye y entonces no logramos que los trabajadores, las relaciones sean tan positivas y tan armónicas como se requiere para que al final el producto útil que nosotros vamos a lograr sea de mayor calidad. Entonces pudiéramos también en los centros laborales un poco que introducir, que viene siendo parte de la educación formal, pero va un poquito más allá. Usted puede tener educación, usted puede escuchar al otro, pero a veces cuando tú me tocas mi parte, me siento agredida verbalmente y no soy capaz de, en segundo, negociar primero con mi cerebro cómo tratar al otro. ¿Qué es lo que usted dice para lograr evitar conflictos? Una de las cuestiones fundamentales para la negociación, para evitar la violencia, la negociación sería, estamos ante un proceso de conflicto, porque los conflictos no es una cuestión que aparece, es un proceso que se va creando, son cosas que se van creando. Lo primero que hay que tener en cuenta es que existen barreras comunicativas y la negociación es una forma de resolución. Por supuesto, lo ideal sería no llegar al conflicto, pero uno no puede ir por la vida pensando que no va a tener conflictos. Los conflictos están ahí, a la vuelta de la esquina, te están esperando. Es como el estrés. Tú no puedes vivir tu vida sin estrés, porque el estrés, hasta cierto punto, también puede ayudarte a sobrellevar la vida. El estrés es lo que nos permite tener reacciones sobrehumanas, por ejemplo, acciones de madres que salvan a sus hijos en el último momento, que tienen una fuerza increíble y que no se puede comparar con otras situaciones. Lo que estoy tratando de decir es que
La comunicación efectiva necesariamente tiene que pasar por alto esos obstáculos de comunicación. Y lo más común es que los conflictos estén precedidos de barreras en la comunicación. Si usted tiene una comunicación efectiva, es más probable que no haya violencia, que no haya conflictos y que no haya que llegar a una negociación. ¿Y hasta dónde entonces la misión del psicólogo de aportar más a la sociedad para enseñarnos a saber negociar y evitar conflictos? El psicólogo está presente siempre que haya una persona. Siempre que tengamos una persona va a ser necesaria la atención de un psicólogo. Pero eso no es una tarea única y exclusivamente de la psicología. Eso es una tarea, como bien dijiste, que va desde el hogar, desde la educación formal, que va incluso desde los maestros, desde el barrio, el vecino, las personas con su ejemplo van creando esas buenas prácticas de comunicación. Y que hoy definitivamente hay un detrimento de esas buenas prácticas comunicativas. Definitivamente hay un detrimento de esas buenas prácticas comunicativas. Pero eso no quiere decir que no haya solución para el problema. Los psicólogos podemos aportar nuestra visión desde la ciencia, nuestra visión personal o nuestra visión, digamos, de metodología, pero no podemos dejar de lado que existe un factor cultural y eso ya es lo que debe estar aprendido con H en las propias personas. Las propias personas deben incorporar los buenos patrones de conducta. ¿Qué sucede? Ahora me vienen a la mente ejemplos. Es decir, el conflicto se genera porque también un entorno puede ser agresivo. La COVID sin duda nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado los comportamientos, nos ha concentrado en momentos definitorios, incluso violando medidas de bioseguridad, pero ante necesarias colas. Y entonces, a veces en las colas se generan crisis de comportamiento y ahí nadie es capaz de pensar en negociar para evitar conflictos. ¿Cuán importante entonces es que en estos momentos de crisis, en entorno debido a problemas sanitarios, debido a estos fenómenos sociales, aprendamos a esta herramienta para salvar eso, una mejor conducta social? Hay un eslogan, por decirlo de alguna forma, que me gusta mucho y que lo he usado también mucho en consulta. El vaso no está medio vacío, el vaso está medio lleno. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Siempre a las cosas malas se le puede dar una perspectiva diferente, aunque no sea positiva, pero ver las cosas de un modo diferente. Y esencialmente eso es lo que tratamos de hacer en la consulta. Las personas llegan con una situación, nosotros tratamos de que vean la situación desde una óptica distinta. Cuando llegues a tu casa el problema te va a estar esperando. Eso no quiere decir que si yo converso contigo como psicólogo, ya cuando llegues a tu casa las colas se resolvieron. No, las colas te van a estar esperando. Pero la forma en la que vas a enfrentar eso va a ser totalmente distinta o por lo menos diferente en alguna medida. Pero esto sería más bien la descripción del fenómeno. ¿La solución cuál es? Mira, si le echamos agua a un recipiente y no creamos una especie de canal o de salida, ¿qué va a pasar? En algún momento se va a desbordar el recipiente, la famosa gota que desborda la copa. Si usted no tiene un canal para liberar todo ese estrés, si usted no hace ejercicios físicos, si usted no duerme adecuadamente, si usted no tiene un nivel de esparcimiento, si usted no tiene un nivel de realización personal, si usted no tiene una pareja estable, todas esas cuestiones que son importantes en la vida y que van acompañando el resto de los procesos, si esas cosas no están funcionando bien, entonces obviamente usted en algún momento debe explotar, entre comillas, debe explotar ante esas situaciones. Lo otro que debemos recordar es que estamos viviendo en una situación anormal y estos tipos de comportamientos son normales para situaciones anormales. El tip, en este caso, el tip para resolver esta cuestión sería precisamente buscar mecanismos canalizadores del estrés. Y ya les mencioné algunos: hacer ejercicio, dormir bien, tener una buena alimentación, tener un sano esparcimiento, tener una buena comunicación tanto con su familia como con su pareja, entre otras cosas. Pero bueno, yo me refería al tema de cuando estamos en la calle, que se forman alteraciones por concentraciones de personas. Hay que uno tener esa cuota de aprender a comportarse para evitar ese conflicto. Así que negociar en segundo cuando usted ve a alguien que es agresor hacia usted. Hay una muy popular que es la famosa contar hasta 10 y eso tiene su explicación fisiológica. En la medida en que usted oxigena más su cerebro, tiene más facilidad para manejar el estrés. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Eva. Hay que mejorar esa cuota, como dices, de buena conducta social.
Y cuando usted se encuentra en una situación de estrés, lo primero que tiene que hacer es respirar, respire. Es lo primero que debe hacer. Y no dé una respuesta inmediata. Eso es lo primero que debe hacer. Tratar de ponerse en el lugar del otro, tratar de ponerse de posicionarse en el lugar del otro. Si dos personas intentan posicionarse mutuamente en el lugar del otro, definitivamente la relación va a ser mucho mejor. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en reclamo de políticas para su total erradicación. Una mujer se despeña y a contraviento